Muy buenos días, mis queridos hermanos, Iglesia IBC Corregidor. Dios les bendiga. Qué bueno estar una vez más juntos en este tiempo, acercándonos al trono de la gracia. Y hoy viernes queremos cerrar la semana pensando, meditando en la palabra de Dios. Hoy debería yo comenzar el estudio o la meditación con 1 Corintios capítulo 6, pero quisiera más bien que el lunes, Dios mediante, al pastor encargado que le toca dar los devocionales, mejor lo haga desde el principio. Entonces yo quisiera esta mañana hacer como un resumen, hacer como un repaso de lo que fue esta semana el capítulo 5 de 1 Corintios. Y bueno, quisiera que meditemos entonces en todo lo que hemos visto esta semana. Y para ello les invito entonces a entrar a la presencia del Señor en oración. Vamos a orar y vamos para meditar en esos pasajes. Oramos. Gracias, Señor, por esta mañana, por la bendición de estar juntos y poder, Señor, meditar en la Biblia, en tu palabra. Gracias, Señor, por el apóstol Pablo que instruyó a los corintios para diversas situaciones que ocurrieron en ese tiempo en la iglesia. Y ayúdanos, Señor, siempre a recordar los principios que tú nos enseñaste en esta carta para poder aplicarlos, Señor, a nuestra vida y a la iglesia. Acompáñanos, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, es un poco complicado, no es complicado en realidad, pero en tan poco tiempo poder hacer, digamos, de lo que ha sido una semana de devocionales, poder hacer un resumen. Pero sí se puede. Y 1 Corintios capítulo 5 habla entonces de que Pablo le escribe a la iglesia por un tema de un pecado que había habido. Y dice, ¿no es cierto? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, para comenzar, yo quisiera recordar a la iglesia, ¿no?, lo que vimos esta semana. En primer lugar, que, amados, cuando tú sientas que estás débil espiritualmente y que estás en un pecado, hayas cometido un pecado, sé sincero en comunicarlo a tus líderes, sé sincero en decirle a tu pastor, sé sincero en decírselo a tu discipulador, porque es mejor que la autoridad, es mejor que los que están a cargo tuyo se enteren de tu propia boca
Y que no sea como Pablo que dice, de cierto se oye. Entonces, él se entera de este pecado no por los corintios, sino por, parece, otras fuentes, otras voces. Si bien el apóstol supo manejar esto, pero yo te recomiendo que cuando tú tengas una debilidad, incluso cuando te sientas tentado y estás luchando con algo, es mejor que tú lo digas a que la gente se entere. Es mejor que tú reconozcas a tu discipulador, a tu líder, a tu pastor, a que luego él se entere, ¿no? Es mejor, yo recomiendo. Ahora, en este caso vemos que hay un pecado de fornicación. Y no solamente era un pecado de fornicación, era un tema de incesto por un hombre que estaba con la mujer de su padre. Entonces, sin embargo, el tema se trata como fornicación y no como adulterio, porque aparentemente para los corintios, recordemos lo que vimos, la sociedad tenía la fornicación como algo normal, como algo que no estaba mal. El incesto sí era castigado, pero la fornicación no. Entonces se cree, ¿no?, que este hombre posiblemente, la mujer de su padre posiblemente o era viuda, o sea, el papá había muerto, o tal vez estaba separada del papá. Entonces agarra y dice, llevado por el autoengaño de la carne, ok, voy a estar con ella, total, está sola, y entonces la fornicación, total, la sociedad lo aprueba, y no se daba cuenta de que estaba en un pecado grave. Por otro lado, mis amados, cuando el mundo influye en la iglesia puede llegar a cometer grandes errores. Eso fue lo que pasó en Corinto. Como la sociedad veía la fornicación como algo normal, entonces, incluso, como dije, para muchos decir vamos a pecar sexualmente, se decía anteriormente vamos a corintiar. Es decir, Corinto, el lugar, la región, era muy, muy liberal sexualmente. Y cuando se quería hacer mención a la libertad sexual e inmoralidad, se decía corintiar, imagínense. Imagínense tener una iglesia ahí, donde la inmoralidad era algo normal. Entonces, esto era una fuerte presión para la iglesia, y por eso es que como iglesia debemos de cuidarnos de todo lo externo. Entonces, en primer lugar, cuando usted tenga un pecado como iglesia, cuando usted tenga un pecado personal, coméntelo a su pastor, dígaselo, sea sincero con su líder. Segundo, que las cosas del mundo de afuera no influyan en tu vida, en tu doctrina, en tus convicciones, porque puede haber un autoengaño, como lo hubo de este hombre que cometió un pecado terrible que aún incluso para la sociedad era considerado malo. Luego Pablo dice, vosotros estáis envanecidos, ¿no? Debían haberse lamentado para que fuese quitado el que cometió tal acción. Entonces, en tercer lugar, es que no confundas la doctrina por culpa de los falsos maestros o también por la misma sociedad. ¿Cuál era el problema? Cuando tú no te preparas en la doctrina, cuando tú no estás preparado, confundes los conceptos bíblicos. En este caso, los corintios habían confundido el tema de la libertad cristiana, la libertad en Cristo, y el tema de la gracia. Entonces ellos pensaban que por socapar un pecado así, estaban haciendo bien, somos más espirituales, y se envanecieron. Y era terrible porque la iglesia estaba permitiendo un pecado y ni siquiera lo señaló, sino se autoexaltaron. Miren hasta dónde puede llegar cuando una iglesia, cuando un cristiano no estudia bien la Biblia y se deja engañar por las filosofías, por los falsos maestros que se cree pudieron haber sido cosas que pasaron en este lugar. Entonces, en tercer lugar, no se deje confundir, estudie bien la doctrina, estudie bien la doctrina cristiana, estudie bien el Evangelio. Por eso a la iglesia de nosotros les ofrecemos cursos para que usted pueda aprender bien la palabra de Dios. En cuarto lugar, dice, en el nombre del Señor Jesucristo, reunidos todos en espíritu, en el poder del Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Siempre como iglesia, en cuarto lugar, debemos buscar la restauración y la santificación. Este proceso de expulsarlo y entregarlo a Satanás fue hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y reunidos todos. Es decir, no fue algo de venganza, no fue una reacción en la carne, no fue algo así premeditado, no, fue lo que se pensó, se oró y se hizo espiritualmente. Y el entregarlo a Satanás era separarlo de la comunión, separarlo de la cobertura de la iglesia para, dice, destrucción de la carne. En otras versiones decía, para destrucción de los deseos pecaminosos. Es decir, se le separaba para que la persona entre en conciencia. La iglesia santa, yo pecador, necesito entrar en razón. Y de esa manera esta persona se arrepintiera de su pecado a fin de que el Espíritu
en el que el espíritu sea salvo de él en el día del Señor, es decir, que se convierta realmente a Cristo. Hay algunas teorías de que sí era creyente y entonces busca una reconciliación. Bueno, solo ahí los teólogos, nosotros pensamos que no era creyente. El punto es que al separarlo, él iba a tomar conciencia y iba a volver a Dios. Y ojo, este era un caso extremo, porque habíamos visto en Gálatas 6 que cuando alguien es sorprendido en una falta o un pecado, nosotros que somos espirituales tenemos que restaurarle con espíritu de mansedumbre, tomando en cuenta nosotros mismos, no sea que yo también sea tentado, dice Gálatas 6:1. Entonces, la prioridad de la iglesia siempre va a ser restaurar. Ahora, vimos que el Señor Jesucristo en Mateo nos decía que si tu hermano peca contra ti, ¿no? Entonces tú tenías que ir a hablar a solas con él, ¿verdad? Y hablarle, y si lo ganas, si lo has convencido de pecado, has ganado a tu hermano. Pero si no, había que traer 1 o 2 más testigos, y si aún así no hacía caso, decirlo a la iglesia. Y si aún así no hacía caso, ya expulsarlo, ¿no? Es posible que este caso de Corinto haya pasado ese proceso, porque ya estaba en una etapa en la que ya la iglesia lo sabía, es decir, ya había habido un dilo a la iglesia. Toda la iglesia estaba enterada, pero la iglesia, en vez de tomar acciones de restauración, de santificación, lo permitió y se envaneció. Entonces Pablo corrige y dice, no, el hecho de lo que Jesús dijo, tenlo por gentil y publicano, era el hecho ya de separarlo. Recordando que la ley judía tenía por costumbre, cuando había pecado de incesto, separarlo del pueblo y matarlo. Ya en el tiempo de Pablo no cambió, se le separaba del grupo religioso. Y en el caso de la ley romana, se le exiliaba de la región, se le exiliaba del pueblo, de la ciudad, cuando estaban en un pecado de incesto. Los cristianos de ese tiempo optaron por separarlo de la comunión, de la cobertura de la iglesia. En quinto lugar, vimos que tenemos que cuidarnos de la vieja levadura, porque dice, no es buena vuestra jactancia, es decir, no hacen bien ustedes en enorgullecerse. No sabéis que un poco de levadura leuda la masa, fermenta la masa, limpiaos de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Estoy leyendo el versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En otras palabras, ¿no? La levadura, en este caso, recuerden, cuando los judíos iban a ser liberados del pueblo de Egipto, esa noche tuvieron que comer pan sin levadura, porque cuando se echaba la levadura, la masa tenía que esperar, reposar, crecer, ¿no? Y después recién prepararse el pan, pero no iban a tener tiempo. Esa misma noche, después de pasar las 12, pasar la medianoche, iban allá a salir a la madrugada. Entonces por eso dijo no al pan sin levadura, pan que representaba el auspicio, la venida ya de la libertad. Espiritualmente hablando, nosotros en Cristo somos pan sin levadura, somos el pan que va hacia la libertad. Cristo nos ha liberado, Cristo ha muerto por nuestros pecados, Él es el Cordero de la Pascua, y nosotros, al ser pan sin levadura, tenemos que limpiarnos de todo aquello que era antes Egipto, que era antes nuestro pasado pecaminoso. Todo aquello que tú y yo hacíamos antes, ya no, en Cristo ya no puede ser ya. Tiene que haber un cambio. Tú no puedes decir, cuando estaba en el mundo yo, esas cosas que... No puedes decir eso, porque debe darte vergüenza lo que hacías antes. Tienes que sentir repudio por el pecado. No podemos decir, qué tiempos aquellos en el mundo. No. Si eres una nueva criatura en Cristo, eres pan sin levadura. Y si esos pensamientos te atacan, en el nombre de Jesús, sacarlos. ¿Ya? Entonces tenemos que sacar y limpiar esa vieja levadura, limpiarnos de la vieja levadura, como dice el versículo 7, y el versículo 8 dice así: que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En otras palabras, vivamos nuestro cristianismo no con costumbres todavía regadas en el pasado. Yo recuerdo una vez fui hace años a un congreso y había de jóvenes, ¿no? Yo tendría 17 años y había unos jóvenes que eran bien malcriaditos, ¿no? Y ellos, me acuerdo que agarraban su radio, no había celular en ese tiempo, y ponían su música metal en voz así fuerte, ¿no?
Y así hacían, y se enorgullecían en eso, ¿no? Y estábamos supuestamente en un congreso cristiano. Entonces ellos supuestamente vivían un cristianismo, pero en la vieja levadura, porque además de que su música era fastidiosa, ellos no tenían un buen comportamiento, no parecían nacidos de nuevo, eran malcriados, contestones, burlones. Entonces yo no puedo vivir pues una vida supuestamente cristiana en libertad, con mis arraigadas viejas costumbres, como yo vivía antes, sino que ahora vivo mi vida creyente, mi vida cristiana, con sinceridad y con verdad. Y habíamos visto que sinceridad y verdad son básicos para una vida cristiana saludable. ¿Por qué? Porque uno se muestra tal y como es y porque uno se muestra verdadero. Mis hermanos, no finjas lo que no eres. Muchas veces cuando a uno lo ven predicar o dar un devocional, inconscientemente piensan que uno es perfecto. Pero no, mis amados. Quien les habla tiene muchísimos errores, muchísimas faltas, muchísimas debilidades. Yo, al igual que usted, lucho con todo esto. Pero eso es lo que el Señor a mí me ha enseñado. Yo comparto lo que Dios me ha enseñado. Lo comparto con ustedes. Pero yo tengo muchas luchas en mi vida, cosas que tengo que corregir, cosas que el Señor tiene que cambiar, al igual que usted. Entonces muchas veces en ese tipo de devocional no se puede ver a la persona, pero yo quisiera que en el momento nos conozcamos, usted va a ver que como ser humano también lucho y necesito mucho del Señor, así como igual que usted. Ambos necesitamos muchísimo, muchísimo de nuestro Señor Jesucristo, y por eso todos debemos mostrarnos en la sinceridad. Uno de los errores más grandes es pensar que en la iglesia todos o son perfectos o se las dan de perfectos. No es así. La iglesia más bien es un lugar donde estamos enfermos, gente que se ha accidentado, gente herida, a quien Cristo ha sanado, a quien Cristo está sanando, a quien Cristo va a sanar. Gente que dice, cuando esté bien me conecto. Ya ni siquiera asisto, me conecto. Imagínense, ya, o sea, ni siquiera es un tema de voy a la iglesia, no, me conecto, porque ahora todo es virtual. No se trata de eso, mis hermanos, nada que cuando esté bien. No, todos estamos mal y necesitamos que el Señor nos restaure, y por eso nos conectamos, porque queremos ser ayudados. Y si usted y yo no reconocemos que estamos mal, si usted no reconoce que está mal delante de Dios, ¿quién entonces podría socorrerle o ayudarle si usted realmente no reconoce que está mal? Así que debemos vivir una vida creyente, vida cristiana, en sinceridad y en verdad. En sexto lugar, vimos entonces también la importancia de la santidad en la vida del creyente y en cuanto a sus amistades o las personas con las que se junta. Pablo le dice, ¿no? Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Aparentemente Pablo ya les había escrito anteriormente, ¿no? Y ellos entonces habían malentendido el tema de con quién me junto y con quién no me junto. Pablo les especifica en el 10, no, que no se junten con nadie, es decir, no que absolutamente me aparto de todos, porque si no, dice, sería necesario salir del mundo. Menciona fornicarios, avaros, ladrones, idólatras. Y él dice, no, ese no es el punto. Vas a tener que convivir con ellos, trabajar para ellos o con ellos, o ellos van a trabajar para ti, depende del caso. Vas a tener que frecuentarlos, qué sé yo, obviamente sin mezclarnos en su filosofía, eso está claro, obviamente sin participar de sus formas de vida, sus estilos, no, eso no va. Más bien nosotros estamos para influenciar, nosotros estamos para ganar, pero lo que sí es que alguien que llamándose hermano y sea más bien practicante de estas cosas, fornicación, avaricia, idolatría, maledicencia, borrachera, robo, con ese sí no nos juntemos, dice. Ni siquiera como. No le puedo dar la comunión, no puedo estar con alguien, ser amigo de alguien que dice que es creyente, pero en realidad practica estos pecados. Porque, mis amados, una cosa es luchar contra el pecado y otra cosa es practicar el pecado. Hay gente que lucha con el pecado, tiene batallas fuertes,
me llama, pastor, creo que no soy salvo. ¿Por qué? Le digo, porque estoy luchando con este pecado recurrente y entonces lo estoy practicando. Es decir, caigo, me arrepiento, duro una semana, vuelvo a caer y la Biblia dice que los que practican el pecado no son de Dios. Y se confunden y piensan que porque están luchando, están practicando, y no es así. Una cosa es luchar, sentir repudio, sentir asco, un descuido, cae, pero se siente mal, le pide perdón al Señor. Eso es una cosa, eso es un buen síntoma más bien de que estás creciendo, porque antes, cuando estabas en el mundo, tú, discúlpeme la expresión, te revolcabas en ese pecado, probabas ese pecado, te enorgullecías de ese pecado, buscabas saber dónde más voy a pecar, y en ningún momento sentías remordimiento, no, está bien, es lo que la sociedad dice, me siento bien, como dicen hoy en día, ¿no? Si me siento bien y no hago daño a nadie, está bien, pero no es así. Cuando el Espíritu Santo viene a ti, Cristo abre tus ojos, en ese momento tú sientes ese repudio, sientes ese asco por el pecado y ese deseo de no volverlo a probar nunca más. Y empieza una guerra espiritual dentro tuya, tu espíritu contra la carne, ¿verdad? Eso, mis amados, es señal de conversión. Y esos son los síntomas de alguien que pues quiere santificarse. Pero si alguien dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, pero vive en el deleite del pecado, no, esa persona no se ha convertido y se está autoengañando a esa persona, y que luego se le dice, oye, no hagas esto, oye, eso está mal, y no hace caso, que parece ser el caso de Corintios, con el tal ni aun comáis. Porque imagínense, es alguien que está escuchando el Evangelio, es alguien que está escuchando la palabra, que está en medio de creyentes, y que incluso se dice ser creyente, pero está en la práctica de pecaminosidad, pecados de la carne, y entre ellos fornicación, etc. Este hombre no merece, o esta persona no merece estar, no debe estar dentro de una congregación cristiana, porque la va a contaminar. ¿Qué razón tiene Pablo de estarme fijando en los de afuera? Nada, los de afuera son los de afuera, ellos darán cuenta a Dios. Mi preocupación es la iglesia, dice Pablo, mi preocupación es los que están dentro, es darme cuenta que los de adentro pueden mejorar, es ver quién está fallando dentro, a quién tengo que ayudar de adentro, porque los que están afuera, dice, los juzgará Dios. Así que, como mi preocupación, mi meta es la santificación, cuidar a la grey, es que saquen ese perverso de vosotros. Qué fuerte, pero aparentemente, mis amados, la actitud de esta persona no era la correcta, y por eso es que la iglesia tuvo que llegar a ese punto. El apóstol tuvo que escribir lo que escribió para poder limpiar la congregación. Como compartí ayer, parece ser por 2 de Corintios que parece ser que este hombre finalmente, después de un tiempo, se arrepiente, y Pablo insta a la iglesia a mostrar misericordia para él. Y eso, miren, amados, en un solo capítulo hemos podido sacar tantos principios para la iglesia, para el liderazgo y para la pastoral. Increíble, ¿verdad? Que en un solo capítulo veamos tantos principios. Y yo estoy seguro que hay muchos más. Estoy seguro que si tuviera acá Pastor Néstor, Pastor Johnny, Pastor Caleb, ellos podrían decir mucho más que se puede sacar de esto. Y qué bendición que usted ahí en casa, al estudiar el pasaje, también pueda descubrir más principios de Dios para todos. Mis amados, hoy en día como iglesia tenemos que tener mucho cuidado de todo esto, de que el mundo no invada, de estar cuidando de lo de afuera, de estar cuidando lo de adentro, cómo estamos todos nosotros, de ser realmente espirituales y tener la autoridad espiritual
para darnos cuenta, para confrontar, para restaurar, para detectar cuando hay pecado, cuando hay alguien que está en pecado, cuando hay... Y también poder discernir cada caso, mis amados. Porque una cosa, como dije esta semana, es que alguien venga y confiese y diga, he pecado, necesito ayuda. Y otra cosa es diferente cuando alguien es sorprendido. Y aun cuando es sorprendido, la Biblia nos llama a ser espirituales en mansedumbre, pero si la persona no quiere hacer caso, si la persona no se arrepiente a pesar de haberle hablado, hay que tomar medidas extremas, como en Corinto. Y la iglesia del Señor también tiene que estar preparada para restaurar, para sanar, pero en el caso triste y malo de que no hay una respuesta positiva, también tiene que haber, la iglesia tiene que estar preparada para retirar, para sacar. Es fuerte, ¿verdad? Pero siempre, siempre, siempre con el propósito de buscar la restauración. Entonces, al tener eso, mis amados, al estar cuidándonos de afuera, cuidando de dentro, al saber detectar, restaurar en esta dinámica espiritual, también vamos a poder entonces nosotros conducirnos, vivir en la Pascua como panes sin levadura. Y en el momento de salir dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en el momento de convivir, en el momento de tratar con los del mundo, vamos a tener bien claro que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y entonces vamos a poder y vamos a aprender a lidiar con los fornicarios, con los avaros, con los ladrones, con los idólatras, sin necesidad de salir o de enclaustrarnos. Y también vamos a saber distinguir cuando hay un lobo disfrazado de oveja, que haciéndose pasar por cristiano solo está destruyendo el rebaño. Mis amados, somos llamados entonces a ser espirituales y juzgar dentro de la casa de Dios. Y obviamente también orar por los de afuera, porque el Señor dice que el Señor es quien va a juzgar a los de afuera. ¿Se dan cuenta? Qué importante, mis amados, entonces es entender nuestro rol espiritual. No solo consiste en asistir cultos. Está bien que usted asista a un culto, que se conecte, pero el cristianismo no es solo eso. No es solo escuchar prédicas, porque inmediatamente cuando termine este devocional, usted va a enfrentar al mundo. A lo mejor usted está yendo a su trabajo en este momento, a lo mejor usted está o lo está viendo en diferido y está ya en reposo, pero ha tenido un día trágico o un día difícil, o lo está viendo en la noche ya a punto de acostarse, pero el día no fue fácil. Igual, amados, este breve tiempo solo es para meditar, pero finalmente el cristianismo es vida, vivir. Y si todo lo que hemos visto esta semana y todo lo que hemos repasado hoy, en este solo capítulo 5, mis amados, lo pudiéramos aplicar, lo pudiéramos en principios, ¿no? De ser sensibles a los de afuera, a los de adentro, etcétera, etcétera. ¿Cuántas cosas y cuántas bendiciones podríamos ser para la iglesia, para la familia y para todos? Ese es el llamado. Ese es el llamado de usted. Ese es el llamado mío. Todos hemos sido llamados a eso, a vivir nuestro cristianismo realmente. Si usted, que en esta mañana nos está viendo, necesita ser parte de esta iglesia, le invitamos a participar. Venga a Jesucristo. Nosotros como iglesia le ofrecemos la oportunidad de aprender, de estudiar, de poder ser parte usted de un ministerio, congregarse con nosotros. Si usted que nos está escuchando necesita el consuelo del Señor, Dios le está esperando. Dios está aquí para que usted se reconcilie con Él. Así que yo quiero orar en este tiempo, terminando y te dando gracias a Dios por esta semana que hemos podido compartir esta carta, este pasaje, este capítulo. Y el Señor nos bendiga y nos ayude en cada uno de nosotros nuestro rol que nos pertenece como iglesia. Oramos. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por nuestros amados hermanos que nos están viendo en este tiempo.
Bendícelos grandemente. Padre, si en esta hora hay alguien que está pasando un momento difícil, está en una atadura de pecado, Señor, líbralo en el nombre de Jesús. Si hay alguien, Señor, que necesita una palabra, dásela, Padre. Permítenos, Señor, poder contactar a las personas que nos ven, que aún no son parte de la iglesia. Y si hay algún miembro también que está padeciendo, Señor, entonces tú su consuelo, Padre. Que las personas de su grupo lo ayuden. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles espiritualmente y poder entender el rol de iglesia que nos muestra Pablo aquí en la quinta parte de su carta, en el quinto capítulo de su carta. Ayúdanos, Señor. Permítenos, Padre, ser sensibles espiritualmente, tener autoridad espiritual para poder ayudar a los demás. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta linda semana. Te rogamos que este tiempo de fin de semana también sea de bendición para todos. Es nuestro deseo, Señor, es nuestro clamor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis amados hermanos. Entonces nos estamos reencontrando. Y si usted quiere participar en la oración, puede hacer clic en el link que ve en pantalla y participar de ese tiempo de intercesión al Señor. Muy buenos días, que Dios las bendiga.